Estamos viviendo un tiempo de transición y mucha gente se pregunta qué tan bien, qué tan sólida está la economía después del sexenio de Enrique Peña Nieto, qué economía, qué país va a recibir Andrés Manuel López Obrador. Vamos a preguntárselo a Luis Pazos. Él es autor de muchos libros que tratan sobre temas económicos principalmente. Es director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Luis Pazos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, por invitarme. ¿Tú ves la economía mexicana en bancarrota o está muy bien? Porque Andrés Manuel López Obrador una vez nos dijo que no tenía ningún problema, después nos dijo que estaba en bancarrota. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, hay visiones optimistas, hay otras pesimistas y la mía quiero ser realista. No quiero ir de un lado a otro. La economía de México ha retrocedido en general. No podemos dejar de aceptar que en el sexenio de Peña Nieto hubo avances, como fue la apertura energética, como fue la reforma educativa, pero también hubo oscuros que echan a un lado esos avances. Por ejemplo, Peña Nieto desperdició una oportunidad al aumentar impuestos, tuvo 4 veces más recursos que la disminución del precio del petróleo al inicio. Pudo haber terminado con unas finanzas equilibradas, con una deuda menor. Sin embargo, continuó gastando. Sí, continuó gastando. Los 3 primeros años no se fijó que en Pemex estaban saqueando Pemex. Saquearon muchos estados también. Todo esto desequilibró las finanzas, se siguió pidiendo prestado. En 2017 se presentó un panorama de menor déficit porque el Banco de México les dio dinero, pero la economía no está, por ejemplo, como la que recibió Echeverría. Echeverría recibió de Díaz Ordaz una economía sin deuda, equilibrada, con una inflación menor que los Estados Unidos, y ahora AMLO va a recibir, López Obrador, va a recibir una economía en un estado delicado. No estamos quebrados, pero estamos con una economía desequilibrada que inmediatamente requiere de tomar medidas urgentes, y entre ellas está bajar el gasto público, no hay otra. ¿Las medidas de austeridad que han anunciado tanto Andrés Manuel López Obrador como algunos de los miembros de su equipo te parecen positivas? Mira, algunas sí son positivas, pero son muy limitadas. Algunas son más bien mediáticas, como el quitar la jubilación a los expresidentes. El problema, por ejemplo, de las jubilaciones es las de Pemex, son las de la CFE, que ya no las pueden pagar estas empresas y se tienen que pagar del presupuesto, e implican tanto dinero como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. ¿Eso significa que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sí están quebradas? Sí están quebradas. Ellas sí. Ellas sí, definitivamente, y también hay graves problemas en el Seguro Social, en el ISSSTE, en casi todas las dependencias gubernamentales hay más deudas muchas veces que activos, como Pemex. Pemex es la empresa más endeudada del mundo, con pasivos por arriba de cualquier empresa del mundo. Está quebrada. Y fue por una mala administración en sus 3 primeros años, ¿no? Aquí se saqueó Pemex, se compraron empresas que valían menos 25 o 30 millones de dólares en 700 millones, y todo eso pues yo creo que se tiene que investigar, porque si no la responsabilidad va a ser de López Obrador de haber recibido una economía con muchos oscuros y no haberlo sacado claro de dónde están los males de la economía. López Obrador dice que él no va a realizar persecuciones políticas, dice que Rosario Robles es un chivo expiatorio. ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo creo que es correcto que no se inicie una cacería de brujas, pero eso no quiere decir que no se investiguen pues todo lo que se llevaron. Por ejemplo, mi paisano, que yo lo estimaba mucho, al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pues tiene una gran cantidad, reunió en 6 años más dinero que el 99% de los empresarios de México. Entonces, miles de millones de pesos. Yo creo que ese dinero debe las propiedades que tiene, que son, dicen que le dicen el nopal porque cada día le encuentran más propiedades, pero todo eso debe regresarse. Toda esa corrupción debe investigarse. López Obrador no debe recibir un gobierno si no hace auditorías a todo, porque si no, toda esa corrupción se le va a pasar a él. ¿Qué opinas de medidas como recortar los sueldos de los altos funcionarios públicos o despedir al 70% del personal de confianza de las secretarías o dispersar las oficinas de gobierno por todo el país? Primero hay que decir que en principio es positivo, porque ha habido un abuso, no tan solo en sueldos, a los sueldos. De cortes a los sueldos, más que el sueldo son prestaciones que se dan
abusos que se dan. Y lo más grave, obviamente, es lo que se roban, vamos a hablar claro, ¿no? No es tanto el sueldo. Pero es bueno poner un orden y un límite. Sin embargo, hay funcionarios como en la Banca de Desarrollo, donde yo estuve, en donde no toman el puesto técnicos que en la banca privada ganan 400,000 pesos o algo así, y tú necesitas un director de riesgos, directores que ganan más en el mercado. Entonces yo creo que tiene que haber excepciones de acuerdo al mercado y de acuerdo a la capacidad, pero en principio sí ha habido un abuso en donde un presidente municipal gana más que el presidente de la República y se lleva más, se lleva todo. Entonces el problema de México está en la desviación e impunidad que existe, no tanto en el abuso de sueldos, que sí es algo que se debe controlar, pero no es lo que va a solucionar el problema. El despido de 70% de los trabajadores de confianza, tú estuviste en la administración pública. Hay quien dice que los trabajadores de confianza no hacen nada y hay quien dice que los trabajadores de confianza hacen todo el trabajo. Mira, yo creo que el problema no son los trabajadores de confianza, el problema son los aviadores. O sea, es bueno tener asesores. Yo tuve pocos asesores, pero por decirte algo, cuando yo estuve en el Congreso tenía 2 o 3 asesores o 4. Después, sin decir nombres, pues no tiene caso, contrataron una compañía para que asesorara a la comisión en la que yo estaba, que era la de presupuesto, y le pagaban, parece que 5 millones de pesos mensuales. Eso es un abuso. Entonces, hay muchos abusos en los asesores. Me comentaba un día el secretario de Hacienda, Paco Gil, que cuando él llegó había 60 asesores para el secretario. Pues es mucho, ¿no? Con 6 tienes buenos asesores y con equipo de gente que está trabajando. O sea, el problema, yo cuando llegué a algunas de las partes donde estuve, pues había gente que estaba ahí, que llegaba y le decían, ¿conoces a este? Pues no, es que ahora como llegó el nuevo, vienen muchos que nunca venían. Entonces, hay una gran cantidad de aviadores. Y esos aviadores están como personal de confianza. En muchas partes, como el caso de Pemex, pues sabemos que el problema son los sindicalizados. En el caso del Seguro Social, el problema del Seguro Social es que no quisieron subrogar servicios porque se opuso el sindicato y dan un mal servicio, o sea, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Entonces, el problema de México, en la CFE y todo eso, es el personal sindicalizado. Y también los de confianza, a veces confianza quiere decir que no van a trabajar, ese es el problema, o que no hacen nada. Eso se puede corregir cuando hay jefes que saben, pero en general, no, de confianza significa que no están sindicalizados. Exactamente, pero la no mayoría significa, de ellos sí están ahí, sí. El problema, por ejemplo, de Pemex es el sindicalizado. El de confianza se puede arreglar y obviamente que debe arreglarse aquellos que trabajen y sean necesarios. Se dice que la diferencia entre el sector público y el sector privado es que en el sector privado primero hay la necesidad y después creas el empleo. En el sector público primero creas el empleo y después a ver qué hace. Yo creo que eso se debe acabar y sería positivo que lo hiciera. ¿Dispersión de plazas, dispersión de oficinas en toda la República? Bueno, mira, en principio parecería bueno que se hiciera. A pesar de que va a costar 135 mil millones ahí el problema. de pesos. Nosotros no podemos decidir sin costos y eso tenemos que aplicarlo a todo. No tan solo lo que se va a hacer, sino cuánto cuesta ese cambio. Mandar a Chiapas alguna dependencia, pues cuesta mucho y más cuando tienen que venir a ver al presidente para todo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es bajar el personal que no está haciendo nada, realmente ser más drásticos en el sector público, porque recordemos que por cada empleo que crea el sector público, son 2 empleos que se dejan de crear en el sector privado. Algunos miembros de Morena consideran que Venezuela es el ejemplo que debiera seguir México. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que ya son muy pocos, no tienen que estar ciegos para hacer eso, ¿no? Pero sí bueno, los hay. Los que dicen eso, pues que se vayan unas vacaciones, que en lugar de irse a Disneylandia, se vayan a Venezuela, hay ¿no? Gente Porque que dice que sí ha ido a Venezuela y que Venezuela está muy bien, que hay mayor igualdad y que es un país muy digno y que se enfrenta a los yanquis. Lo de mayor igualdad es cierto, el 87% de los venezolanos ya están pobres todos. Entonces hay una igualdad en la pobreza. Han salido, según la ONU, en los últimos años, de 1994 para acá, 2.3 millones de venezolanos, el mayor éxodo de América Latina. Y eso, pues no salieron los ricos ya se habían ido. Mira, lo que es triste es, yo he ido a Venezuela varias veces, me decía una familia acomodada y se autoacusaba ellos, decía, mira, nosotros los que tenemos dinero no hemos sufrido, dice, porque las colas mandamos al chofer a hacer cola. ¿Por qué? Porque hay un servicio que nos trae
productos americanos y les pagamos en dólares. Dice, el problema es la clase media y la clase pobre. Ahí ves en la basura a la gente tomando cosas de la basura. Dice, antes Venezuela recibía a colombianos, recibía a ecuatorianos, era el país más con mejores niveles de vida y de salarios en Sudamérica. Ahora todos se van a Colombia, se van a Ecuador, se van a Brasil, y es la gente pobre. Puedes ver los videos de la gente cruzando puentes, gente pobrecita. Ves en la calle la gente dándole un último video que vi que me rompió el corazón, una viejita dándole a sus nietos en la calle de la basura, coño. Entonces, el que diga eso es muestra de un alto grado de fanatismo que le impide ver la realidad. Yo creo que no vamos a llegar a Venezuela, también lo creían muchos venezolanos. Creo que López Obrador no tiene esas ideas, pero lo importante es lo que haga. ¿Sabes cuál fue el problema de los venezolanos? ¿Cuál? Que empezaron a poner el gobierno, por ejemplo, controles de precios. No funcionaban y los asesores cubanos le decían, son los empresarios los que están subiendo los precios. Entonces empezaba a expropiar empresas, pues la cosa era peor. Y empezó, ¿por qué no hay alimentos? Pues porque los productores no quieren, pues expropien tierras. Entonces expropiaron tierras, se expropiaron empresas. La producción bajó y no hay nada en Venezuela. De ahí el gobierno gastaba, emitía dinero y pues tienen inflación en un día, la que nosotros tenemos en un año. ¿Pero por qué? Por el excesivo, por el desorden, por la irresponsabilidad de los gobernantes, que desgraciadamente en este sexenio se dio y sí ha habido un retroceso. Hemos visto también mucha corrupción. ¿Cuál es el problema de la corrupción? ¿Es el sistema o es una cosa cultural, como dijo el presidente Peña Nieto? Bueno, la corrupción ha salpicado a todos. El empresario constructor que quiere construir sabe que tiene que dar mordida. La mayor parte de las reglamentaciones en México están hechas para que haya corrupción. Luis Pasos, director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.